Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. En el comienzo, el mercado era uno. Todo empezaba y todo acababa. En Bitcoin, la primera divisa nativa digital, pero todo lo que funciona se copia en este mundo. No os moleste, esto es algo que pasa, así es como los humanos vamos avanzando en esta nuestra época. El caso es que tras Bitcoin empezaron a salir otras monedas, otras criptodivisas, otras cryptocurrencies, como quieras llamarlo, salieron otras. Bitcoin mismo se escindió en otras monedas, como Bitcoin Cash, que luego acabaron de manera regulera, y con esas nuevas monedas la dominancia de Bitcoin sobre el mercado de divisas digitales se cayó. Tras el lanzamiento de Ethereum, que fue lo que desencadenó la fiebre de las criptodivisas, la dominancia de Bitcoin pasó en pocos meses de ser el 96% del mercado a ser tan solo el 37%. Esos fueron meses en los que la narrativa sobre el dinero digital pasó a estar dominada por la idea de que cualquiera podía crear un dinero. Cualquiera podía crear un token con una economía y que ese token podría convertirse en el dinero si su diseño era mejor que el de los otros dineros. Al final se creó una pelea, una carrera para ver quién era capaz de diseñar el mejor dinero. Pues esa era la idea que dominaba el mercado. Pero es muy difícil que una idea domine siempre. Desde ese punto, Bitcoin se recuperó de esos mínimos de 37% a llegar a un 70% de dominancia y ahora anda alrededor del 50%. Sobre la idea de que igual crear un dinero bueno, al menos, no es tan sencillo. Tras un par de ciclos, como digo, ahora se encuentra alrededor del 50% de dominancia, esperando a ver qué idea dominará sobre las narrativas que existen a nuestro alrededor. Y el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar una idea, la de la dominancia fiscal o incontinencia fiscal, y ver si realmente será la que domine el discurso y dirija el mercado. Y si lo hace, ¿qué impacto tendrá sobre Bitcoin? No conozco realmente otro lugar en el que pongan en común todo esto. Este es el sitio, este es el podcast en el que todo se explica y se ve cómo se hace la salchicha, de qué va la feria. Todo eso se ve aquí, así que si te gusta, pues nada, compártelo, que lo vea otra gente. Ayúdame de alguna manera, no sé, haz algo. Y también te puedes suscribir para recibir un mail mío los sábados. Suscribir a newsletter, me refiero. Todas las ideas son, como digo, copias mejoradas o copias, a veces sin más, que se desarrollan de manera distinta simplemente porque el contexto es uno diferente. Hace un par de semanas, como ejemplo de esto, Ethereum se actualizó. A Ethereum le gusta mucho actualizarse, de vez en cuando pues se cambia alguna cosa. En este caso, la actualización era una que se llama Dencun y tenía como objetivo o como meta hacer la red más escalable. Bueno, ya sabéis, la gente se actualiza para mejorarse, o al menos esa es la idea, aunque no siempre acaba la cosa como uno esperaría. Y es que lo que ocurrió casi inmediatamente después de dicha actualización es que el mercado decidió aprovechar ese cambio del Dencun no para beneficiarse de la supuesta mayor escalabilidad que esto iba a permitir en otras capas, sino para meter inscripciones en la cadena de Ethereum. Un poco así a la Bitcoin, copiando eso de las inscripciones de los ordinals que se puso de moda en Bitcoin y que también en el caso de Ethereum trajo el consiguiente incremento de comisiones para usar la red. Comisiones que llegaron en algunos casos a los niveles que se vieron para usar la red de Bitcoin. En cualquier caso, el efecto contrario a lo que se buscaba con esa actualización que pretendía hacer la cosa más escalable. Y es que, como veis, la gente copia incluso cuando tiene poco sentido o ninguno. Y es que en el caso de Ethereum es fácil crear nuevos tokens. O sea, de hecho, esa es un poco la idea de Ethereum, que te permite crear nuevos tokens. En Bitcoin no. Y por eso en Bitcoin se puso de moda lo de hacer inscripciones, lo de los ordinals, porque así podías crear tokens sobre Bitcoin. Pero pagar barbaridades para inscribir tokens en Ethereum cuando puedes crear tokens normalmente no tiene demasiado sentido, pero eso ocurrió. ¿Por qué nos gusta copiar? ¿Y por qué en cada momento una idea? ¿Por qué cada momento es una idea la que domina y no otra? Pues son situaciones, decisiones
preguntas que tenemos que hacernos y tratar de resolver de la mejor manera posible. Ahora están de moda las inscripciones y entonces pues en Ethereum se ponen a inscribir, aunque no tenga, como digo, demasiado sentido. No obstante, el equilibrio en el mercado siempre es fugaz. Y en el momento en que algo como las inscripciones o las meme coins pierden el dominio, pues desaparecen del mapa rápidamente. Y no es esto cosa solamente que se vea en Criptolandia. La idea de que estamos ahora mismo en un régimen de dominancia fiscal, otros lo llaman incontinencia fiscal, me gusta más lo de incontinencia porque es más gracioso, pero bueno, en cualquier caso, esta idea de que estamos a nivel macroeconómico, o sea, ya fuera del mundo cripto mágico, en cualquier caso, dentro del mundo macroeconómico, de que nos encontramos en esa etapa o en este sistema de dominancia fiscal, es una idea que viene ganando enteros y cada vez convence a más actores económicos. La dominancia fiscal, esta idea, esta narrativa, implica que es el gobierno y su gasto el que dirige, el que manda a dónde tiene que ir la economía o el que hace que la economía se mueva en una dirección o se mueva en otra. El régimen más conocido, que es distinto de este de dominancia fiscal, es ese régimen de dominancia monetaria. Y el de dominancia monetaria, que es, como digo, el más común, es uno en el que el Banco Central lo que hace es jugar con los tipos de interés, y el mercado privado será el que dirija la economía, el que mande en la economía. Por ejemplo, si el Banco Central, bajo ese régimen de dominancia monetaria, decide bajar los tipos de interés, pues entonces los bancos tienen más capacidad para prestar dinero, se crea más dinero, entonces la actividad crece, y si los bancos centrales deciden que, oye, la cosa se ha animado demasiado, vamos a enfriarla, pues suben los tipos de interés, los bancos tienen menos incentivos a crear dinero, crean menos dinero, la economía se enfría. Eso es un régimen de dominancia monetaria. Dominancia fiscal, por el contrario, es cuando esa palanca de los tipos de interés ya no gana, no vence la batalla de las ideas, y el que manda es el gasto público. Y bajo esta idea dominante, la teoría es que como los gobiernos van a seguir gastando, van a ser los que estén detrás de la creación de dinero a base de endeudarse y crear nuevo dinero, cosa que ya no ocurrirá, como digo, o no tanto nivel en el mercado privado, sino en el público, pues entonces la moneda se devaluará por esa creación de dinero, por esa creación de deuda, en este caso por el fisco, por el gobierno, y entonces Bitcoin subirá. Que como idea, como narrativa, de la dominancia fiscal, yo creo que a los bitcoiners nos gusta. Nos gusta porque tiene sentido y porque además, digamos que va mucho con las ideas de Bitcoin, que al final Bitcoin sale con la idea, o crece y nace con la idea de quitarle poder al gobierno de controlar tanto la moneda. Bueno, pues qué mejor que Bitcoin suba cuando el gobierno se lía la manta a la cabeza y se pone a crear dinero como si no hubiese un mañana. Bueno, pues tiene sentido que estemos, como digo, en ese régimen de dominancia fiscal, y tiene sentido que en ese régimen a Bitcoin le vaya bien. Pero, habiendo llegado a este punto, cabe preguntarse cuánto de dominante es esta idea de la dominancia fiscal. Porque tú puedes ser dominante, como digo, durante un tiempo y luego dejar de serlo. El ejemplo de las inscripciones, el ejemplo de Bitcoin, son ejemplos de que la dominancia no siempre está asegurada y que esa situación puede cambiar rápidamente. Por esto, en el Financial Times se preguntan hoy cómo de dominante está siendo la dominancia fiscal. Pregunta que, como digo, me parece de lo más oportuna. Y es una pregunta que es interesante porque imagínate que la dominancia fiscal no es tan dominante como tú piensas que es, o como yo pienso que es. Pues entonces, ¿qué implicaciones tendría eso para Bitcoin? Porque todos sabemos que bajo un régimen de dominancia fiscal a Bitcoin le va a ir bien. Pero si la dominancia fiscal deja de ganar, ¿cómo le irá a Bitcoin? Bien, entonces veamos lo que dice el Financial Times a este respecto. El Financial Times está de acuerdo con la tesis que planteo, la tesis esta que vengo comentando sobre la dominancia fiscal. Dice, la historia fiscal explica simultáneamente por qué no hubo recesión, por qué la inflación sigue siendo un poco rígida, por qué los tipos de interés a largo plazo siguen siendo altos y por qué a las acciones no les importa un pito que estos tipos de interés sigan altos. El Financial Times no lo dice así, pero sigo citando ahora, sí, al Financial Times. La reciente legislación de gran calado, como por ejemplo la ley de reducción de la inflación, esa de Estados Unidos, o la ley CHIPS, se suman a la sospecha, en el sentido de que añaden
añaden más contexto o más peso a la idea de que el gobierno está gastando mucho dinero. En este caso, pues eso, con esas dos leyes que implican el gasto público o un mayor gasto público. Desde enero de 2022, continúa el Financial Times, el gasto en construcción del sector manufacturero estadounidense ha crecido a una tasa compuesta del 52%. Y quizá nos sorprenda que la contribución del gobierno al crecimiento del PIB haya sido mayor de lo habitual. O sea que, bien, el Financial Times ve claro que esto de la dominancia fiscal puede ser un tema y que explicaría gran parte de lo que está ocurriendo en el mercado, pero parece que no todo apunta a que la dominancia fiscal esté siendo tan importante como debería verse. Y es que hay una medición muy popular de lo que es el impulso fiscal, en este caso una que hace el índice Brookings Institution, que sugiere que la política fiscal ha actuado no como un aliciente a la economía, sino como un breve o un leve lastre en el primer trimestre de este año. O sea que, de acuerdo a estos de Brookings Institute, realmente no estamos leyendo el tema como deberíamos leerlo. Parece ser que igual la dominancia fiscal no está siendo tan dominante. Pero claro, si no está siendo tan dominante, ¿de dónde viene tanto gasto? Pues al final no está el gobierno gastando dinero a expuertas, no están creciendo, de hecho, los déficits. Y a esta pregunta, dice el Financial Times, la respuesta es que sí, es verdad, está creciendo el déficit, pero sobre todo, dice el Financial Times, debido a los gastos por intereses. Gastos por intereses de la deuda estatal. Lo que suelen llamar el déficit secundario. ¿Por qué lo llaman secundario? Bueno, pues porque entiendo que viene después del primario. El primario sería el déficit, es decir, la deuda que tú obtienes para hacer frente a gastos que, bueno, pues claramente no tienes dinero para permitirte, por eso coges deuda. Y ese sería, digamos, el déficit primario. Y el déficit secundario serían los intereses que tienes que pagar por esa deuda que pediste para ese gasto que no tenías. Dinero para pagar. Bueno, pues eso serían los déficits secundarios. Y los déficits primarios, es decir, el déficit esa deuda que se pide para crear algo de primeras, esos déficits medidos sin los déficits secundarios, es decir, medidos los déficits primarios sin los déficits secundarios, el gasto en intereses, se estima que se mantendrán estables en porcentaje del PIB, aunque aumenten, como digo, los pagos de intereses, el déficit secundario. ¿Cómo entender esto bien? A ver, lo ideal sería que lo vieses en una gráfica, porque se ve muy claro, pero ya te lo explico yo para que más o menos. Y es que tú puedes ver fácilmente en una gráfica, como el déficit primario se mantiene bastante estable en el tiempo, es decir, que Estados Unidos, en este caso, no estaría pidiendo deuda nueva, pero crece mucho el déficit secundario, es decir, los intereses sobre esa deuda que has pedido, que como es lógico, pues cada vez son mayores, en el sentido de que como nunca repagas tu deuda, pues al final los intereses te van comiendo. Y eso es por donde vendría el incremento en el gasto público, por el pago en intereses, pero no tanto por el incremento de déficit normal. Y esto es importante, dice el Financial Times, porque los déficits primarios tienen un impacto macroeconómico diferente al de los pagos de intereses del gobierno. El gasto deficitario tradicional pide prestado a los inversores para, por ejemplo, construir un puente. El dinero ganado por los trabajadores de la construcción vuelve después a la economía. Pero cuando, en cambio, se pide prestado dinero para pagar unos intereses cada vez más elevados, ese déficit secundario, hay que tener en cuenta quiénes son los receptores de estos intereses, que son inversores, son fondos de inversión que invierten en bonos y son gobiernos extranjeros. No necesariamente actores que gasten sus ingresos en intereses en bienes y servicios estadounidenses. En otras palabras, la propensión al consumo de esos que reciben esos intereses es baja. Los déficits crecientes, es decir, ese déficit fiscal creciente impulsado por el gasto en intereses, en lugar de por un déficit primario, cada vez es menos estimulante para la economía en general. Es decir, si tú gastas mucho en déficit secundario, pero no en primario, es decir, si no te estás endeudando para construir puentes, pues se calienta la economía, pero no se calienta la economía en términos de inflación en filetes, sino que se calienta en términos de inflación de activos. Es decir, esos receptores de esos intereses, los que invierten en bonos, los que invierten en
los inversores que ajustan su duración, y los gobiernos extranjeros gastarán todos esos intereses en otras cosas, pero esas cosas serán activos como las casas, la bolsa, el oro y Bitcoin. O sea que, si lo entendemos esto bien, sea totalmente dominante o no totalmente dominante, pero casi, el gasto fiscal parece que va a empujar Bitcoin. O sea que parece ser que da igual en qué punto nos encontremos, a Bitcoin, la historia de Bitcoin le va a ir bien. Y será interesante ver cómo se desarrolla esto, porque si Bitcoin sigue subiendo con un IPC, es decir, con una inflación que no sube o que no se va por las nubes, pues eso sería un claro ejemplo de que sí, la inflación ha vuelto, pero la inflación de activos, que es, bueno, no sé si es la peor, pero también es bastante mala. Veremos, pero antes de irlo viendo, porque eso llevará un tiempo, voy a seguir con el mañanero, pero antes de seguir con él, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin, hacerlo en la página web, unpodcastsobrebitcoin.com, y también podéis recibir descuentos por comprar una Bitbox para custodiar vuestro Bitcoin, o también recibir descuentos por la compra de Bitcoin a través de Relay. Tú puedes comprar Bitcoin de muchas maneras, pero una manera interesante es hacerlo a través de esta empresa, Relay, que te permite hacerlo de forma rápida, sencilla y relativamente privada, y también relativamente barata si usas el enlace que está en la descripción. Así que míratelo, y míratelo de la Bitbox para la autocustodia de tu Bitcoin. Y hablemos un poquito de si invertir en acciones o Bitcoin. Y es que muestra del calentón en la compra de activos, de la que vengo hablando, es la bolsa americana, principal receptor de ese cada vez mayor gasto público en forma de intereses, que espero que hayas entendido de la noticia anterior. Y es que realmente cuando trabajas en dinero, es decir, cuando tú inviertes en cosas que te dan dinero, pues nada más fácil es que convertir ese dinero en otro dinero. En este caso recibes intereses por bonos y lo metes ese dinero en acciones. Estás cambiando formas de dinero por otras formas de dinero. Y podemos ver que las acciones son un gran receptor de estos flujos, y concretamente observar que los hogares estadounidenses han asignado el 35% de sus activos financieros a la renta variable, según Bloomberg, a principios de marzo, superando, y esto es lo gracioso, el 33% registrado en el pico de la burbuja de las .com y el 25% de 2013, cuando el Standard & Poor's logró superar por primera vez su máximo anterior de 2008. Vamos, que hay un montón de dinero en bolsa, mucho más dinero en proporción del que ha habido nunca, incluso más dinero del que ha habido en bolsa en años como los de la .com, que sabéis, bueno, fueron años de bastante locura bursátil. A este respecto, sobre el calentón en la bolsa, estoy trabajando en un artículo, ya lo compartiré en la newsletter esa, que será y marcará mi debut en el tema hablando de acciones. Que es un poco raro porque yo nunca suelo hablar de acciones, aunque yo empecé trabajando en acciones. Pues me siento un poco como Michael Burry cuando se metió con la deuda hipotecaria y se salió del tema de las acciones, en su caso. Veremos si me va tan bien como Michael. Y hablemos de Swift, el sistema Swift. El sistema Swift, ¿sabéis qué es lo que...? El sistema de pagos entre bancos que patrocina Estados Unidos es el que, cuando a alguien le cae mal a Estados Unidos, lo que hace es que te desconecta del Swift y entonces ya no puedes usar ese sistema interbancario de pagos. Bueno, pues Swift parece ser que está avanzando en sus experimentos con las CBDCs. Swift aporta resultados de la segunda fase, dice, de pruebas de su solución de interconexión de monedas digitales de bancos centrales, las CBDCs famosas. Dice, los resultados de este segundo experimento muestran que el conector que están usando puede permitir a las entidades financieras realizar una amplia gama de transacciones financieras utilizando CBDCs y otras formas de tokens digitales, incorporándolas fácilmente a sus prácticas empresariales. Vamos, que están probando esto de las CBDCs y están viendo que, oye, ¡qué gran idea! ¡Qué gran idea! Es una de las mayores colaboraciones conocidas hasta hoy por el Swift. Y en una de ellas han descubierto que esto de usar CBDCs simplifica y acelera los flujos comerciales, desbloquea el crecimiento de los mercados de valores tokenizados, un poco lo que hace Liquid sobre Bitcoin,
o al lado de Bitcoin, y permite una liquidación de Forex, es decir, de divisas, eficiente, al tiempo que permite a las instituciones financieras seguir haciendo uso de su infraestructura existente, lo cual te tendría que dar pistas sobre cómo de diferente es una CBDC del dinero fiat actual. O sea, si puedes usar lo mismo y funciona igual pero más rápido, no sé, a mí esto me genera muchas dudas. Yo creo que realmente es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre usar? Bueno, hay una diferencia de liquidaciones, que eso sí que es interesante, pero bueno. El caso es que están probando y están demostrando que, dice Swift, demostrando que con estas CBDCs se permite realizar transferencias transfronterizas y conectar divisas como las CBDCs de distintas redes y también con monedas fiduciarias, que es un poco lo que viene haciendo el mercado cripto a su bola sin que nadie lo controle durante todo este tiempo. Pero bueno, los participantes de este sistema también descubrieron que, y esto es lo importante, a donde quería llegar, este sistema de usar CBDCs dentro del sistema Swift destaca el potencial de la solución para reducir los retrasos en el comercio mundial, aumentar la confianza entre las partes y reducir significativamente los costes de transacción. Que esto creo que es lo realmente gracioso del tema de las CBDCs y meterlas en el sistema. Y es que, a ver, si algo bueno tiene todo esto, es que si tú consigues hacer una liquidación más rápida de pagos, aunque sea con CBDCs, esto es bueno. Esto es bueno porque reduce muchos riesgos y reduce mucho, digamos, mucho lastre, mucha fricción ahora mismo en los mercados comerciales. Y eso sería bueno, sobre todo porque para que algo como Bitcoin, por ejemplo, llegase a cubrir ese gap que hay ahora mismo, pues le llevaría tiempo, como veremos en la siguiente noticia y última del mañanero de hoy. Y es que dice Fred Krueger, como sabéis, bitcoiner que se ha vuelto famoso recientemente, comenta en un artículo su preocupación por el número de direcciones activas de Bitcoin. Y es que ha estudiado cómo iban creciendo las direcciones activas de Bitcoin en los últimos años. Y observa que hasta 2017 la cosa iba creciendo la mar de bien, siguiendo una ley de potencia, como la que hablé la semana pasada para el crecimiento de Bitcoin, y todo iba muy bien hasta 2017, pero después del crash de 2018 la cosa como que no se ha recuperado. De hecho, de acuerdo a sus estudios, las direcciones activas de Bitcoin llegaron a un máximo en 2018, más o menos, y luego lo consiguieron repetir en enero del 21, pero no han conseguido superarlo desde entonces. Y eso le preocupa. Le preocupa el hecho de que no haya más direcciones activas sobre Bitcoin. En este sentido, o en respuesta a esto, Willy Gu le dice que lo que hay que tener en cuenta es todo lo que está pasando fuera de la cadena. Y es que, como sabéis, Bitcoin, tienes la blockchain de Bitcoin y todas las direcciones que interactúan con ella, pero luego también tienes otras cosas fuera de Bitcoin, segundas capas y demás. No sé si la respuesta está en las segundas capas, puede ser, pero es verdad que observar esto te permite ver que el crecimiento de Bitcoin en forma de gente usándolo, direcciones que lo están usando activamente, pues no está siendo tan explosivo como sí que está siendo el precio. Y esto habla un poco de la escalabilidad de Bitcoin, y es verdad que la respuesta puede estar en las segundas capas, pero hay poca información sobre las segundas capas porque como son segundas capas y son como son, pues no te dan demasiada información. Es bueno tener esto en cuenta, sobre todo en relación a lo que comentaba antes sobre las SWIFT y las CBDCs, que bueno, como el sistema fiat en general, pues sí que han traído flexibilidad al mercado y en ese sentido es bueno. Es malo en el sentido de que te empobrecen, pero por lo demás son buenas. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de el Papa Juan Pablo II. Fíjate tú que yo no soy demasiado religioso, aunque me guste todo el tema de la religión, me parece muy interesante, pero he tenido relación con muchas personas más religiosas que yo, y lo que nunca ha faltado en esas personas ha sido una foto de Juan Pablo II. Es una foto que he visto en muchos sitios. A este tipo se le quería mucho, y la verdad es que yo no sé exactamente por qué, porque tampoco me he puesto a investigar su figura en detalle, pero cuando una persona es muy querida por tantas personas, pues me hace preguntarme ¿por qué? Y es que es bueno que te preguntes ¿por qué?
¿Por qué hay dominancia fiscal? ¿Cuánto durará? Es bueno hacerse estas preguntas. ¿Por qué este tipo era tan querido? Es bueno preguntarse cosas, porque así llegas a otras preguntas, normalmente. Comparte esto para que podamos abordar preguntas juntos en el futuro. Puedes seguirme también en Twitter, @alberto_mera. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Puedes guardarlo, ese Bitcoin, en una Bitbox. Puedes suscribirte a la newsletter y te mando un mail los sábados. Y sobre todo puedes intentar pasar un buen día. A ver qué tal se te da. Mañana más.